escudriñando las Escrituras. En la semana pasada estamos compartiendo acerca de la salvación del hombre y quedamos ahí en 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante, donde Pablo escribe a la iglesia en Corintios, que era una ciudad-puerto, cosmopolita, y le está escribiendo a la iglesia y les hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después añade, y esto erais algunos. Algunos estaban en esta condición, dice Pablo. Algunos de ustedes estaban en esa condición. Y después dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido justificados. Es decir, podríamos usar esta palabra, fuimos eximidos. Qué maravilloso. Él nos perdonó. Y a diferencia nuestra, Dios es el único que tiene la capacidad de olvidar. Borrón y cuenta nueva. Él nos perdonó cuando venimos a Cristo y no se acuerda de nuestro pasado. Nos perdonó, por eso es que tremendo su amor. Ahora nosotros nos acordamos porque no tenemos la capacidad de olvidar, pero sí podemos recordar con paz. Y podemos recordar cómo éramos allá. Y dar gracias a Dios, que por su misericordia y por su amor nos tiene donde nos tiene hoy día. La justificación. Entonces la justificación es indulto divino. Para que el hombre pueda ser salvo, primeramente debe ser justificado delante de Dios. Ningún hombre, ninguna persona por sí mismo puede justificarse ante Dios. El único que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo. Dice primera de Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La base de la justificación es una realidad inobjetable. De hecho, la ley y ninguna otra alternativa puede justificar a las personas delante de Dios. Pero Dios, a pesar de su gran amor y misericordia, no puede omitir ni pasar por alto el pecado del ser humano. Y seguir adelante con su relación. Su justicia demandaba un castigo implacable para aquel que se había rebelado contra las leyes y su suprema santidad. El medio de la justificación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es base suficiente para salvar a todos los hombres. Ahora, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos alcancen la salvación, pero la realidad a veces indica otra cosa, porque no todas las personas aceptan la palabra del Señor, aceptan este ofrecimiento maravilloso de acceder a su gracia y la vida eterna, porque ellos se niegan a esto. Pero la voluntad de Dios es que todos alcancen la salvación. Entonces, Dios escogió el medio de la fe para que las personas hicieran efectivo lo que ha sido dado en la cruz. En este caso, la fe funciona como causa instrumental de justificación, lo que significa que es el instrumento a través del cual se recibe la justificación. Ahora, con respecto a la fe, en ninguna manera la fe es un mérito humano. Pero podríamos decir, yo tengo fe, pues. No, yo también tengo fe, pero no es mérito humano. La vida es mérito humano. La vida es un don de Dios. Podemos cantar, emocionarnos, respirar. ¿Es mérito nuestro?
Ahora lo reconocemos, ¿cierto? Ahora lo reconocemos nosotros. Y damos gracias a Dios porque, gracias Señor, que por ti puedo vivir, por ti puedo amanecer, porque nuevas son tus misericordias. Y en todo reconocemos al Señor. Porque, ¿qué dice Hebreos 12:2? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual pues, por el gozo puesto delante de sí, sufrió, o delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe viene de él viene todo. Pero ahora ocurre que, estando en Cristo, nosotros lo reconocemos ahora. Antes reconocíamos eso. Uno escucha declaraciones, ¿cierto?, ahora en la televisión, con toda esta contingencia, tanto a nivel sanitario como a nivel de cosas valóricas que se tienen que resolver por esta comisión constituyente. ¿Qué dicen algunos? No, yo no estoy ni ahí con la Biblia o lo que Dios dice, yo no creo en eso. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Pero esa persona puede hablar, puede correr, puede vivir, puede trabajar, gracias a Dios. Pero él no lo reconoce. ¿Se da cuenta? No lo reconoce. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, pero esperamos que estas personas un día les pueda amanecer, puedan acceder, les llegue la luz de Cristo y experimenten lo mismo que estamos experimentando nosotros. Que la vida más maravillosa que es estar con nuestro Señor. Entonces, para recibir la dádiva o regalo de Dios, el mérito total entonces está en el dador de la vida, el cual es Dios. Más aún, esta fe es producida o impulsada por el Espíritu Santo. Y nos dice ahí Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Gálatas 3:24 dice, la ley fue nuestra tutora o nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, en cuanto a la salvación, podemos decir, bueno, en cuanto a la salvación, entonces en la salvación está implícita la justificación, que lo hemos estado conversando y analizando. Y también en la salvación está implícita la regeneración. Y para estudiar la regeneración, el Nuevo Testamento usa las siguientes palabras. Un nacimiento. La regeneración es un nacimiento espiritual. El espíritu muerto del hombre, sin Cristo, vuelve a renacer y vuelve a tener vida por medio del Espíritu Santo. Y acá tenemos una conversación entre Jesús y Nicodemo, que nos habla acerca entonces y nos da más luz sobre lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y esto lo leemos ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un hombre importante. Era un dirigente, un hombre que conocía la Escritura. Este vino a Jesús de noche. Pienso que vino de noche porque tuvo temor de enfrentarse a sus compañeros de día con el Señor, porque lo habían injuriado, lo habían acusado de blasfemo, lo habían acusado ¿por qué lo está siguiendo a él? Entonces pienso que él tuvo temor, pero tenía deseo de conocer al Señor. Y Jesús lo sabía, porque el Señor conoce los corazones de los hombres, de todos nosotros. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios
no está con él. Reconocía el respaldo que tenía Jesús de Dios, pero le dice maestro, no le dice Señor. Interesante, pero lo quería conocer. Y como Jesús sabía que él tenía una necesidad y que por algo venía a él, porque él conoce los corazones de todos los hombres, conoce nuestro corazón, sabe lo que estamos pensando ahora. Como está escrito, ¿dónde me voy a esconder de tu presencia? Aquí nadie me ve, aquí no me voy a esconder. No, imposible. ¿Dónde vamos a oír? Siempre está Él. Qué maravilloso. Entonces, el Señor lo confronta con una pregunta directa. Te digo nuevamente, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le dice, maestro, yo reconozco que Dios está contigo porque las cosas que tú haces son posibles porque Dios te acompaña. Y Jesús le dice, Nicodemo, te digo a ti, tú tienes que convertirte al Señor. Pero tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, te digo nuevamente, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una cosa, Nicodemo, es que hayan nacido de mujer, naciste, estás vivo. Nosotros también estamos acá, hemos nacido, estamos acá. Pero otra cosa es nacer espiritualmente. Entonces, no te maravilles de lo que te estoy diciendo. Es necesario, es importante que nazcas de nuevo, que te conviertas. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios es Espíritu. No sabemos, no lo vemos. O sea, es Espíritu, lo sabemos que es Espíritu, pero no lo vemos. Pero podemos sentir su presencia. Y él usa la metáfora del viento. Sabemos dónde va el viento. Si el viento sopla para allá, sentimos, ¿cierto? Que viene, en qué dirección viene, pero no lo vemos. Pásenme un poco de viento para acá, por favor. Posible, pero podemos sentirlo. Así es Dios. No lo vemos, pero podemos sentir su presencia. Él vive aquí adentro, en esta casa, y podemos sentir su presencia, ¿cierto? Cuando oramos, cuando escuchamos una canción cristiana, o a veces cuando vemos noticias somos estremecidos por lo que está pasando, porque está el Espíritu Santo aquí habitando dentro de nosotros. Hemos nacido de nuevo. Es difícil explicarlo, pero es así. Entonces, y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dijo, Nicodemo, tú eres maestro. Tú enseñas y no sabes estas cosas. Si yo te digo las cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo era un hombre instruido, un hombre moralista, un hombre religioso. Pero los misterios de Dios son herencia de los que han nacido de nuevo. Hayan sido instruidos, hayan sido religiosos, hayan sido moralistas. Pero no es porque son religiosos o porque son instruidos o porque son inteligentes, las personas van a acceder al reino de Dios y a conocer sus misterios. Solo es posible cuando hemos venido a Cristo, nos hemos convertido a Él y hemos nacido de nuevo. Y después añade el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre sea levantado. Y aquí el Señor está hablando a Nicodemo usando el Antiguo Testamento en un pasaje que está ahí en Números, en el capítulo número 21. Números 21. Ahí el Señor entonces está citando ese pasaje porque era un hombre conocido. Entonces, esto está, como dije, en Números 21, 9. Y dice, y Moisés hizo una serpiente. Primero, el Señor le dice, versículo 8, número 21, 8.
Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y Jesús le usa este pasaje porque Nicodemo sabía la escritura. Entonces él le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, entonces todos los que miraban esa serpiente en un aspa y eran mordidos, eran sanados. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el pasaje que todos sabemos de memoria, el Señor le dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Amó Dios a nosotros, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dios no vino a condenarlos. Dios vino a salvar. A salvar. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la importancia de la obra del Señor en cuanto a la salvación por medio de Cristo. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo de este evangelio y de las palabras de nuestro Señor, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente al griego. Hemos sido alcanzados por su gracia, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha salvado, nos ha justificado y hemos nacido de nuevo. Por tanto, tenemos que vivir como personas que han nacido de nuevo. El próximo viernes estaremos compartiendo una vez más, escudriñando las Escrituras a las 21 horas. Bendición y paz del Señor.